el módulo 2 aprendimos a usar algunos de los sensores y actuadores más utilizados, así como también aprendimos cómo usar algunos de los módulos y funcionalidades que el ESP8266 ofrece. El módulo 3 lo dedicaremos exclusivamente a uno de los principales módulos que ofrece el ESP8266 y ESP32, el módulo Wi-Fi, que nos permite crear soluciones IoT con dispositivos controlados remotamente. También aprenderemos a usar el lenguaje de programación MicroPython y lo usaremos de ahora en adelante lo más que nos sea posible. Empecemos este módulo 3 discutiendo qué es MicroPython. MicroPython es una implementación de Python 3 optimizada para correr en microprocesadores y ambientes restringidos. Ya que Python es uno de los lenguajes de programación más populares actualmente, si ya cuentan con conocimiento en Python, ya pueden hacer uso de MicroPython sin necesidad de tener que aprender un nuevo lenguaje de programación. Al igual que Python, MicroPython es open source y cuenta con un soporte bastante bueno por parte de la comunidad. Aquí está el repositorio de GitHub del proyecto. Cuenta con un Command Prompt interactivo REPL, por sus siglas en inglés Read, Evaluate, Print Loop, que permite enviar comandos en tiempo de ejecución. Y adicional a eso podemos cargar scripts con archivos de Python, extensión .py. Los requerimientos mínimos para utilizarlos son 256K para código y 16K de RAM, que pueden ser manejados perfectamente por nuestro ESP8266, ya que el Node MCU cuenta con 4 MB de flash y 64K de RAM. Como mencionamos anteriormente, MicroPython es una implementación de Python, pero no todas las librerías por default se implementan, ya que estamos en un microprocesador con potencia y almacenamiento limitado. MicroPython implementa algunas librerías ya incluidas en Python, pero optimizadas para correr en microprocesadores. Estas librerías optimizadas usualmente tienen una U al principio, lo que significa micro. Adicional a eso, MicroPython implementa sus propias librerías para el control de hardware de los microprocesadores, como ya veremos más adelante. Si desean ver el listado completo de librerías incluidas, aquí está el link a la documentación oficial. Pero, ¿por qué MicroPython? Pues es importante conocer múltiples opciones al trabajar con nuestros proyectos y basados en los pros y los contras de cada solución, podemos escoger la que mejor se adapte a nosotros. No debemos decir que uno u otro lenguaje es mejor, simplemente tenemos más opciones para trabajar rápida y eficientemente. Aquí tenemos un ejemplo sencillo para hacer blink de un LED en C++, el código que hemos usado en el módulo 2 y MicroPython. Ahora veamos las diferencias entre uno y otro lenguaje. C++ es un lenguaje compilado. Generamos un binario que se carga al microprocesador. Los errores de sintaxis aparecen al momento de compilar. MicroPython es un lenguaje interpretado. Cargamos un script al procesador. Los errores de sintaxis aparecen en tiempo de ejecución, aunque también es posible compilar scripts de MicroPython como veremos en módulos posteriores. Generalmente el código de C++ es más eficiente y compacto ya que es un lenguaje de más bajo nivel. El código de MicroPython ofrece mayor facilidad de uso y escalabilidad por ser un lenguaje de más alto nivel. Adicional a eso, si tu equipo de desarrollo ya conoce Python, no necesita aprender un lenguaje nuevo. En C++ declaramos el tipo de dato de la variable y debemos hacer una conversión a otros tipos de datos. En MicroPython, el tipo de dato de una variable se define en tiempo de ejecución. En C++, el código compilado es el que se ejecuta en el microprocesador y si deseamos ejecutar algo diferente debemos de recompilar y cargar el nuevo código. En MicroPython tenemos el prompt REPL interactivo disponible por medio de puerto serial y Wi-Fi que nos permite enviar comandos en tiempo de ejecución. C++ nos permite manejo y acceso a la memoria manual por medio de malloc. MicroPython cuenta con un manejo automático de memoria y garbage collector. ¿Qué módulos soportan MicroPython? MicroPython es soportado en una gran variedad de dispositivos y microprocesadores, pero entre los más populares tenemos Pboard, Raspberry Pi Pico, Microbit, ESP8266 y ESP32. Si ustedes usan una Raspberry Pi estándar, no hay necesidad de usar MicroPython, ya que el Raspberry Pi soporta Python 3. Para ver el listado completo de boards soportados pueden acceder a este link. Toda la documentación y referencia que necesita está disponible en el sitio web oficial de MicroPython. Solo tienen que acceder a www.micropython.org.
En la landing page pueden ver las principales características del lenguaje, así como también conocer acerca del board que ellos ofrecen, el P-Board. Pueden accesar desde aquí a la documentación oficial. Si hacemos clic en esta, vemos que accesamos al sitio docs.micropython.org. Y desde aquí podemos localizar rápidamente la documentación para ESP8266. Vemos que tenemos una referencia rápida de las principales funcionalidades que ya hemos aprendido a usar anteriormente, pero en C++. Así que es muy fácil, podemos empezar a adaptar código a MicroPython, como veremos poco a poco durante este y los siguientes módulos. Para el IDE que podemos utilizar, y este es uno de los principales problemas actualmente con MicroPython, no existe un IDE oficial y especialmente diseñado para MicroPython. Entre varios IDE que he podido utilizar, creo que las tres opciones más comunes y más fáciles de utilizar son estas. Tony IDE, que es el más estable de los que yo he utilizado. Es el que usaremos para nuestros ejemplos. MicroPycraft, también una excelente opción. Puede validar sintaxis y no requiere instalación, solo lo descargan y ya lo pueden utilizar. Si usan Visual Studio Code y trabajan en Mac o Linux, pueden instalar la extensión de MicroPython IDE, ofreciendo todas las ventajas inherentes de VS Code. Si trabajan en Windows, el driver USB del puerto serial no es capaz de detectar nuestros boards, por lo que solo puede usarse en Linux y Mac. Ok, ya discutimos qué es MicroPython y qué ofrece, pero ¿y qué necesitamos para usarlo? El primer paso es instalar Python en la computadora que usaremos para desarrollar. Aquí hay un link en mi sitio web donde explico cómo hacerlo en Windows, pero también lo veremos en unos momentos. El segundo paso, escoge el IDE de tu preferencia. En mi caso, usaré Tony. Tercero, necesitamos un board compatible. Para este curso continuaremos usando nuestro ESP8266. Cuarto, debemos instalar la herramienta ESP-Tool para poder flashear nuestros ESP8266 y cargar el MicroPython. También veremos cómo hacerlo en un momento. Y por último, empezar nuestros proyectos. El sketch inicial que debemos crear debe llamarse main.py para que MicroPython lo detecte y se ejecute al inicio. Veamos cómo instalar Python. Yo uso un sistema operativo Windows, pero las instrucciones son similares para Linux y Mac. Vamos al sitio web www.python.org y en la página principal seleccionen la opción de Downloads. Su sistema operativo es detectado automáticamente. Luego, clic en la opción de Download para descargar la versión más reciente. Cuando la descarga esté completa, deben de ejecutar el archivo como administradores. En mi caso, ya lo tengo instalado, pero únicamente deben seguir los pasos del wizard. Algunas cosas que deben tomar en cuenta al instalar Python en Windows. Instalar pip para agregar paquetes y librerías fácilmente. Instalar Python para todos los usuarios. Y la más importante, agregar Python a las variables de ambiente. Una vez finalizada la instalación, podemos validar que se haya instalado correctamente abriendo el command prompt y escribimos Python. Si está instalado correctamente, podemos probar comandos simples directamente en la línea de comandos. Veamos ahora cómo cargar MicroPython en nuestro board ESP8266. El ESP8266 no trae de fábrica MicroPython, así que nosotros debemos de cargarlo manualmente por medio del módulo ESP-Tool de Python. Como vemos en el sitio de descargas de micropython.org y seleccionamos nuestro board ESP8266. Regresaremos a esta página en un momento. Pero podemos ver que al principio hay un tutorial de cómo cargar MicroPython. El primer paso es instalar el módulo ESP-Tool utilizando pip. Pip significa Package Installer for Python. Únicamente debemos de ejecutar el comando pip install ESP-Tool. Como nota, esta instalación solo la debemos hacer una vez en la máquina que utilicemos. Así que abrimos una línea de comandos, escribimos el comando y presionamos Enter. Dependiendo de nuestra velocidad de internet, tomará algunos momentos para instalar y descargar el paquete, y una vez completado, estamos listos para cargar el firmware de MicroPython. Regresamos a la página de descargas de firmware para el ESP8266 y simplemente descargamos el archivo .bin estable más reciente. Como habíamos mencionado anteriormente, el módulo Node MCU cuenta con 4 MB de memoria, así que la versión estable de 2 MB es la que debemos usar. Los tres IDEs que vimos permiten flashear el board, pero vamos a ver cómo se hace usando Tony. Únicamente tienen que descargar e instalar Tony y el sitio tony.org.
En este momento ya podemos conectar nuestro board a la computadora. Luego abrimos Tony y vamos a Tools, Options. En el intérprete que deseamos utilizar seleccionamos MicroPython ESP8266. Luego, en el puerto seleccionamos el puerto al que esté conectado nuestro board. Si ya hemos usado nuestro board con el IDE de Arduino, el driver ya estará instalado para nuestra computadora. Si por algún motivo el board no es detectado, debemos de descargar e instalar los drivers CP210 USB de este sitio web. Con los drivers ya disponibles, seleccionamos el puerto al que está conectado nuestro board. Luego, hacemos clic en Install or Update Firmware. En la nueva ventana que se abre, seleccionamos de nuevo el puerto al cual está conectado nuestro board. Y en Firmware, colocamos el path del firmware que descargamos en el paso anterior. Lo podemos localizar con el botón de Browse y lo seleccionamos. En Flash Mode, debemos de validar que esté seleccionada la opción de From Image File Keep. Generalmente es la opción por defecto. Chequeamos la opción de Erase Flash Before Installing para borrar todo y tener una instalación limpia. Luego hacemos clic en Install y el firmware será cargado al board. Este proceso se debe realizar al menos una vez por cada board que utilicemos y puede ser realizado múltiples veces si nos equivocamos en algún paso. Como comentario, aún con MicroPython cargado en el board, pueden seguir cargando binarios de C++ usando el IDE de Arduino, siempre y cuando el espacio disponible se los permita. Cuando la carga del firmware esté completa, veremos el mensaje de Done en la misma ventana. Cerramos las ventanas y si está cargado correctamente, podemos ver que un archivo boot.py es creado por defecto en el board. En este punto, ya podemos trabajar con MicroPython sin ningún problema. Procedemos a probar el board con un simple comando rpl. En este caso, una suma sencilla. Vemos que funciona bien. El archivo por defecto que se crea boot.py contiene las configuraciones que deseamos al bootear el chip. Vemos que el garbage collector corre al bootear. Para nuestro código principal debemos crear un archivo main.py, el cual se ejecutará después del boot. Procedemos a crear el archivo con la misma suma que probamos anteriormente y salvamos el archivo al chip. Si damos clic en ejecutar, vemos que el código se ejecuta correctamente. Si deseamos eliminar completamente MicroPython del board, podemos usar la herramienta de flasheo ExpressIf disponible en este link. Eso es por si deseamos regresar a usar C++ y eliminar definitivamente el firmware de MicroPython. En los siguientes videos veremos cómo trabajar con el módulo Wi-Fi en MicroPython y todo lo que podemos lograr.